hematopoyética comprometida que va a autorrenovarse y a diferenciarse en las distintas líneas, ¿correcto? De ellos vimos varias alteraciones hereditarias vinculadas a la falla celular, es decir, a que las células madre se mueran, ¿correcto? Entonces, esas células madre que se mueren, recapitulando, vimos que teníamos al menos tres problemas fundamentales en relación a la muerte de esas células madres vinculado a un problema genético. Ese problema genético se puede expresar por déficit en los mecanismos de reparación del ADN vinculados a los entrecruzamientos de bases, en lo que en inglés se llama cross-linking, cuando lo vean en referencia. Y esos, ¿cómo son las uniones entre las bases en la cadena? ¿Cómo se une A con T y C con G? ¿Qué tipo de enlace es? Puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y aquí se establecen enlaces covalentes. Por lo tanto, cuando va a venir la polimerasa para bien restituir, se encuentra que eso está cruzado y no puede seguir. Se detecta el daño y si hay un daño, una mutación en el complejo ese que llamamos complejo de Fanconi, entonces se va a prender toda esta vía que indica daño al ADN que termina prendiendo a P53. Después de haber pasado por distintos puntos de chequeo. Y cuando se activa P53, el destino va a ser en función de lo que se pueda arreglar o no en esa condición. O bien se para el ciclo celular, se entra en apoptosis o se entra en envejecimiento. Entonces, todas estas cuatro formas de falla de médula ósea, teniendo en cuenta que esta afecta solamente a los glóbulos rojos, ¿verdad? Y así la llamamos aplasia pura roja, todas terminan en llevando a la célula madre a envejecimiento o a muerte. Bien porque falla este mecanismo y me produce acá, bien porque haya un problema en la estabilidad de los telómeros. Si se acortan los telómeros, eso es interpretación de Diego, ¿verdad? Si no se sintetizan las proteínas ribosomales, eso es un estrés ribosomal que se interpreta también para llamar al chequeo y a P53 para que decida. Y allí, sumado a estos eventos que están ocurriendo, por justamente ese estrés, aumenta la producción de especies interactivas que van a terminar entonces a que esto llegue acá. Como les había dicho, el factor transformante beta es un factor que más bien mantiene en quiescencia a el nicho de células madres. ¿Recuerdan? Que está el ostial y el vascular. En el ostial hay una alta concentración de esto que mantiene ese pool de células madres. Pero si además esas células están mal constituidas, se van a ir hacia la muerte. Y allí tenemos esta condición. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, eso mismo puede estar pasando ya no por causas genéticas vinculadas a los 4 síndromes que vimos, sino
entidades nosológicas que vimos, porque acuérdense que no confundan síndrome de Fanconi con anemia de Fanconi. Son dos entidades distintas. Entonces, estas adquiridas, en estas condiciones adquiridas, la mayoría que representan bastante, están asociadas a un problema inmunológico autoinmune. Entonces, no hay daño de la célula, constitutivamente no hay daño de la célula madre, pero sí hay un ataque del sistema inmune a la célula madre hematopoyética. Entonces, ese patrón que es fundamentalmente TH1, recuerden que ese patrón TH1 va a ser como citotóxico, ¿verdad? Mediado por interferón gamma, interleuquina 2, TNF-alfa, fundamentalmente citotóxico. ¿Y qué va a hacer este patrón a estas células CD34 positivas? ¿Qué significa? Si yo tengo CD34 positivo aquí marcado en el pelito, ¿qué significa? Que soy una célula madre. ¿Se acuerdan? Hay una disminución de las células madres CD34 positivas, que lo van a ver en todas las láminas anteriores. Entonces aquí, estas células CD34 positivas son el blanco del sistema inmune, que va a hacer que se prenda otra vía de apoptosis que ahora está mediada por FAS. Y FAS ligando y se prende la vía de la apoptosis. Aquí hay una cantidad de proteínas adaptadoras de las que una vez que se ensamblan van a activar la vía de las caspasas. Entonces se considera que a la línea clásica como un proceso adquirida, como un proceso autoinmune en el que se produce la activación por un mecanismo no identificado de células citotóxicas, patrón TH1, que produce la destrucción del stem cell y los progenitores hematopoyéticos. ¿Clarísimo? Entonces, fíjense, ustedes recuerdan en las clases de inflamación, cuando estábamos en la salida fisiopatológica para una inflamación crónica, se hacía un granuloma. Y uno de los factores de transcripción fundamentales para que se mantuviera y estableciera un patrón TH1 es el factor de transcripción T-beta, que aquí casi no se ve, ¿verdad? Pero aquí les puse expresión constitutiva de T-beta. Se ha descrito que en estas condiciones, luego de una presentación antigénica, se genera un clon que tiene constitutivamente expresado el factor de transcripción. ¿Qué importancia tiene T-beta como factor de transcripción? Que es el promotor de interferón gamma. Entonces va a asegurar que se genere un linfocito que está polarizando hacia un clon TH1, productor entonces de interleuquina 2, interferón gamma y TNF-alfa. ¿Y qué va a hacer esta expansión clonal? Va a llegar al progenitor hematopoyético y lo va a conducir a muerte, a disminución del ciclo celular, disminución de la síntesis de proteínas y además aumento de la expresión de FAS del receptor para FAS ligando, aumento de la expresión para TNF, aumento de la expresión para interferón gamma, lo que se traduce en muerte celular. Aquí van a ver un pedacito que dice dsRNA. ¿Tienen idea de lo que es eso? Entonces, eso es simplemente RNA de doble cadena. ¿De dónde viene? De una infección viral. Entonces, es el hecho de que esté presente, por ejemplo, una infección viral, va a hacer que se prenda una vía de
represión de síntesis de proteína para defenderse de ese virus, pero al mismo tiempo entonces está disminuyendo la síntesis de proteína. Por supuesto, también se prende la vía de óxido nítrico sintasa inducible, la cual, como sabemos, así como nos produce óxido nítrico, vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, también su exceso es citotóxico. Una de las medidas, como vimos en inflamación, una de las medidas de matar a un agente patógeno. Entonces, esto también está ocurriendo y en consecuencia va a haber entonces disminución y muerte de la célula hematopoyética. ¿Qué pasa con los agentes? Entonces, esto es, como vimos, biológico en nuestro sistema. Muchas se explican por autoinmunidad. Si nos exponemos a radiación ionizante, como ya vimos con el doctor Golfeto, la radiación ionizante, entonces fíjense, también puede formar dobles cadenas, ¿verdad?, entre cruzamiento, y también va a formar dímeros de timina, ¿verdad? Hay un mecanismo para reparar ese daño, normalmente, pero si es intruso con el mecanismo de reparación, a veces el error no es reconocido, la polimerasa pasó muy rápido y se dividió y se quedó con esa mutación. Y por eso decimos que las consecuencias de las Semanas Santas tiradas al sol con yodo y Coca-Cola del cuerpo para quemarte, lo vas a ver al resultado. Porque es acumulativa. Bueno, mientras haya un mecanismo de reparación de ADN y de checkpoint y mantener esa célula, no pasa nada, pero puede pasar con cambios epigenéticos. Entonces aquí, fíjense que es el mismo, prácticamente el mismo cuento, sí, esta es la, y se las había mencionado antes, es una quinasa que se llama ataxia telangiectasia mutata. ATN, nombre propio, ella se encarga de fosforilar estas vías, activando la vía de P38, o sea, siendo colaborador a esta vía. Entonces, P53 puede, vía P38, llevar a envejecimiento. Vía P21, porque todos estos son blancos de P53, llevarlo al resto del ciclo celular. O vía PUMA, llevarlo a apoptosis. ¿Quién es PUMA? ¿Es un puma o es un león? Entonces veamos a PUMA, ¿verdad? PUMA no es más que también un señalizador de acción de P53, ¿verdad?, que activa esta vía. Este PUMA se va a pegar a estas proteínas mitocondriales. ¿Quiénes son esas proteínas mitocondriales? Inhibidoras correcto, de la apoptosis. Pero se pega y las bloquea y activa la vía contraria, VAX, que es inductora de la apoptosis. Entonces, se activa esto. Eso es un desastre para la mitocondria, y la mitocondria libera, ¿qué libera? Citocromo. Y eso es señal de que las cosas están mal y hay que aniquilar esa célula o ver qué se hace. Y entra entonces en activando las proteasas apoptóticas, caspasa, apoptosis, y muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no bien. Ok, entonces bien, esta célula mutada se acabó. Drogas. Entonces les traje el ejemplo del plomo, porque además ayer fue muy curioso, porque estaba, déjame relajarme un pelín y puse Netflix, y lo primero que me aparece es los niños de plomo. También estamos en sintonía, Netflix y yo. Y resulta que es una serie de 6 capítulos, no la vi toda, por supuesto,
de la Polonia del año 72, comunista, obvio, ¿sí? Y como este médico comienza a ver unos cuadros terribles de, bueno, anemia, fatiga, de hecho los muchachitos caminaban así. ¿Por qué caminarían así? Y no así, porque el plomo afecta los nervios y entonces produce un pie caído y entonces tienes que levantar las rodillas para poder desplazar. Bueno, eso es Saturnino. Y hubo, por supuesto que hubo muchas muertes y sangramientos que son terribles. Nariz, ojos, que estuviesen una maldición de esa de carne, no sé quién, el muñeco, sí. Bueno, todo eso puede producir el plomo. Claro, llegar a plasia, primero tiene un grado, la hemoglobina en 5 o 4. Llegar a plasia no es tan rápido y es rápido si tienes plomo más el componente inmunológico. Entonces ahí llegas rapidito a plasia. Sin embargo, se lo extraña porque ¿qué ocurre? El plomo afecta a la glutatión-reductasa. ¿Qué hace ella? Genera equivalentes reductores, ¿verdad?, para mantener el estrés oxidativo. Entonces, es una enzima clave en que el ambiente sea no prooxidante. Después tiene el plomo, afecta estas enzimas delta-amino neurolínico deshidratasa. ¿A qué le suenan? A síntesis de porfirinas, que las vamos a ver después. ¿Okay? Entonces, estas son pasos clave en la síntesis del hemo, del grupo hemo. Ferroquelatasa también participa en la síntesis del grupo hemo. Entonces, al tener inhibido todo esto, por supuesto que no va a haber síntesis de hemoglobina, porque ¿qué es la hemoglobina? Proteína más protoporfirina. Proteico más aproteico, ¿verdad? Forma esa proteína funcional. Y por supuesto, glutatión peroxidasa. El plomo se une al grupo sulfidilo de distintas de estas enzimas y también desplaza al selenio, que puede ser cofactor, que es cofactor, por ejemplo, de la glutatión peroxidasa. Vemos cómo hay una alteración metabólica debido a la droga, al tóxico. Okay. Y aquí simplemente, bueno, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que ya ustedes las conocen. ¿Verdad? Esto también lo conocen, ya vimos. Y ahora vamos siguiendo. Vimos problemas vinculados al progenitor. En este caso, en esta parte de la lámina, solamente están aquí los progenitores mieloides, que me van a dar la línea megacariocítica, eritrocítica, granulocítica y monocítica. ¿De acuerdo? A los linfoides que están acá no están metidos en eso, porque primero lo que les dije, en las aplasias, ¿cómo está en la línea linfoide? Están más exactamente. Ya las razones que explicamos ahí. Y en los que nos vinieron ayer las preguntan en la web. Entonces, tiene que ver también la vida media de cada uno de ellos y la maduración. Médula ósea o el tiempo. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ya con esta parte. Pasamos de aquí, vimos que aquí hay problemas en la proliferación que conduce a la diferenciación de la célula madre, hematopoyética. Ahora vamos a ver a los precursores. Ya no están progenitores, sino ya están comprometidos, ya perdieron una cantidad de marcaje, como lo represento con esta tendencia de la flecha. A medida que se van diferenciando, van perdiendo este marcador
los eritroides y van aumentando este receptor o este marcador P71, que es el receptor de transferrina. ¿Para qué van a querer expresar transferrina? Para captar hierro, obviamente. Y eso, cuando vimos en la aplasia y vimos la ferrocinética, vimos que nada de ese hierro iba a médula ósea, sino que se quedaba en el hígado, ¿verdad? Porque en médula ósea no había célula que lo estuviera llamando. Estaba esto afectado. Entonces aquí comienza. Si uno se va desde la célula madre hematopoyética, estaríamos a este nivel en relación a los precursores eritroides. Y fíjense, la relación es la relación normal, 3 a 5 a 1, 3 a 5 mieloides por una eritroide. ¿Estamos bien? Entonces, esos precursores, esos problemas en el precursor se pueden presentar a dos niveles. A nivel del núcleo o a nivel del citoplasma. Ahorita vamos a ver a nivel del núcleo. A nivel del núcleo tiene que ver con la síntesis de ADN. A nivel del citoplasma tiene que ver con ¿qué? ¿Qué citoplasma? ¿Dónde están los ribosomas? Proteínas. Ajá, con la síntesis de proteína y de protoporfirina para ensamblar ADN. Ok, entonces, vamos a ver estos trastornos. Trastornos en la síntesis del ADN. Los precursores, ustedes conocen ya el ciclo celular, las distintas fases del ciclo celular. Los precursores tienen esta fase, la fase de síntesis de ADN alterada, lo cual conduce a que la proliferación se retarde. Aquí estamos viendo un aspirador de médula ósea con unos proeritroblastos grandes, ¿verdad? En relación a los otros. Entonces, anemia megaloblástica. Bueno, en relación a los otros, y ya veremos que también están afectados. Anemia megaloblástica. Creo que al principio les hablé de cuando se usa el término megaloblástica o megaloblasto, es completamente directa la relación con falla en la síntesis de ADN. ¿Okay? Si no, no puedo usar el término megaloblasto. Uso el término macrocidio. ¿Me explico? Entonces, esa es una característica. ¿Y cómo yo diferencio en un frotis si es megaloblástica o no? Entonces me voy a los neutrófilos. Si los neutrófilos están hipersegmentados, seguro que es megaloblástica. Pero si no hay neutrófilos hipersegmentados, es otra causa de macrocitosis. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta vena megaloblástica normalmente es macrocítica, normocrómica, y todas las líneas se afectan. Entonces, por supuesto que van a haber síntomas neurológicos en el caso que toque a la causa directa de deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la B12 con los nervios? ¿Será la síntesis de mielina? Debe ser eso, ¿verdad? Ok. Entonces allí voy a ver esto cuando tengo deficiencia de B12. Alteración en los epitelios, todo lo que se está dividiendo va a estar afectado. Porque requiere división celular y no le estoy dando los sustratos. Esta anemia, esta condición, entonces, fíjense que a diferencia de las aplasias, en este compartimiento de precursores, la médula está hipercelular.
Fíjense que la relación entre eritroides y mieloides es 1 a 1. Está hipercelular. A diferencia de la que tú reconoces que no es una aplasia, ¿verdad? Porque está hipercelular la médula. Y el punto clave es la asincronía en la maduración. Mientras el núcleo no sintetiza ADN, no madura, el citoplasma anda solo por su cuenta porque él no necesita ADN, él lo que necesita es ARN y ese no tiene problema. Entonces, hay una disincronía entre el núcleo y el citoplasma. La instalación es lenta, es evidente, cuando el hematocrito baja de 20%, recuerden que lo normal es mayor o igual a 36 en función de mujer para arriba, hombre obviamente que lo tienen más alto, y hay una producción hay producción porque está hipercelular, pero hay destrucción, y eso lo llamamos hemólisis intramedular o eritropoiesis inefectiva. Los dos términos son válidos. Y esto aquí conduce, ya que el núcleo no se madura, quedan fragmentos de ese núcleo como cuerpos dejados de. Como esto es hemólisis, ¿qué esperarías tú de los marcadores de hemólisis? Que estén aumentados también. Entonces tengo lactato deshidrogenasa aumentada y haptoglobina disminuida. El hierro sérico puede estar aumentado y la bilirrubina indirecta también aumentada. Ella tan dura. Entonces, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media y la relación CH-CN, esta podría estar normal, pero esta está aumentada. ¿Es el volumen? ¿Ah? El bajando. ¿Pero qué indica? El tamaño del... Exacto. ¿Cuán lleno está ese eritrocito, verdad? La hemoglobina concentración media de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina por eritrocito. Y esta es la cantidad de hemoglobina por todo el componente. Entonces, cada eritrocito pudiera tener menos hemoglobina, más hemoglobina, pero como todo el contagio está disminuido, esto pudiera llegar a ser normal. ¿Ok? Es cuestión de relación. Y esto es lo que vemos entonces en sangre periférica, vemos macrocitos y aquí están los neutrófilos hipercelulares. Esto es patognomónico, o sea que les sirve para diferenciar. Ahora, ¿por qué entonces va a alterarse la división celular? ¿Verdad? ¿Por qué se altera? Se altera porque hay deficiencia de folato, de cobalamina, porque hay anemia perniciosa. ¿Qué es eso? Fisiología, ¿no? ¿Me olvidan un poquito? Anticuerpos contra la célula parietal o contra el factor intrínseco. Cualquiera de los dos usa. Inducida por fármacos, como ya vimos, los fármacos afectan la síntesis de ADN, porque uno los está usando justamente para eso, pero en caso de quimioterapia. Otro cuento, pero puede terminar en esto. Errores innatos de metabolismo, y aquí tenemos dos errores: el síndrome de Leishman y la ciruria orótica. El primero tiene que ver con la reutilización de las purinas. ¿Quiénes son las purinas? Los que van a conformar los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, aquí estaría adenina, ¿verdad? ¿Y qué más? Y citosina, ¿verdad? Que serían las purinas. Y en la ciruria orótica tengo un problema en la síntesis de pirimidina. O sea, pirimidato, uracilo y ¿cuál es la otra? Bueno. Entonces,
Si falla la síntesis de purinas y pirimidina, obviamente que la célula no va a tener el sustrato para ensamblar el ADN, A con T y C con G. ¿Verdad? Entonces, en el síndrome neurodisclásico también tengo problemas de alteración en la síntesis de ADN. Ahora bien, en la deficiencia de folato, número 1, esto también lo llamamos ácido esteroil glutámico o vitamina B9. ¿Dónde las consigo? ¿Cuál es la fuente de ácido fólico? De la dieta. ¿Ah? De la dieta. De la dieta, ¿no? Pues es la fuente. Tú vas a ¿dónde la consigues? ¿Qué tienes que comer? Pescado. Todo lo verde es fuente de ácido fólico. Lo dijiste. Ahí lo tienen fácil. Entonces, todo lo que es verde tiene ácido fólico. Muy bien. Entonces, es una vitamina del grupo B. Sus requerimientos son 50 microgramos por día, se transporta en la albúmina y su forma activa es el tetrahidrofolato. ¿Ok? Entonces, aquí están fuentes y grupos de riesgo: alcohólicos, ancianos, hemodiálisis, obviamente, y embarazo porque tienes aumento del requerimiento. Entonces, aquí tenemos al ácido fólico o esteroil glutámico, ácido esteroil glutámico. En la dieta, cuando uno se come su lechuga, ¿verdad? Él puede tener una cola de glutamato o puede ser monoglutamato. Y entonces esa cola de glutamato hay que cortarla en el intestino. Y eso se corta en el intestino, y no solamente eso, sino que se corta en el enterocito y se le mete un grupo metilo. Y circula como 5-metil tetrahidrofolato. Así como circula, claro, con su albúmina también. ¿Ok? Pero esto está ocurriendo en el grupo. Entonces, su compañera, porque ellas trabajan juntas, B12 y ácido fólico trabajan juntas. Su compañera, ¿qué me lo cuentan ustedes? La vitamina B12, cobalamina, forma complejo, ¿cómo? Aquí estoy. ¿En dónde viene la B12? ¿Qué necesito para comer B12? Necesito ser carnívoro. Entonces los veganos, los vegetarianos, tienen déficit de B12, hay que suplementar, porque la capacidad que tiene la flora, nuestra flora, que hace un poquito de B12, no es suficiente. ¿Okay? Entonces, la fuente es animal. Esto no lo vieron en fisiología. Yo dije, esto me lo cuentan los niños. Te comes tu bistec, ¿verdad? Aquí viene lo masticas bien y se une a esta proteína que se llama aptocorrina. Aptocorrina viene hasta el estómago, están las células vegetales sintetizando factor intrínseco. Entonces sigue por aquí, cuando llega aquí al intestino se le pega el factor intrínseco y la protege de la enzimas pancreáticas y digestiva, y sigue su curso hasta que se monta, se libera del factor intrínseco y se monta en la transcobalamina a hacer su papel. ¿Cuál es su papel? Su papel es síntesis de succinil-CoA. Si esto no ocurre porque no hay suficiente adenosine-cobalamina que vaya a ¿cómo se llama? Asegurar la síntesis de succinil-CoA, entonces se va el metil malonil-CoA, en vez de pasar a succinil-CoA, va a pasar a propionil-CoA. Y son ácidos grasos, propionil tiene 3 impares. Eso genera otro problema, ¿verdad? Pero lo fundamental es que no estamos generando succinil-CoA para que siga circulando. El otro paso donde es fundamental la vitamina B12 es
en su trabajo con el ácido fólico. Ellos son amiguitos. ¿Y qué ocurre? Que la vitamina B12 recibe lo que le da el ácido fólico. Y el ácido fólico es un taxi para llevar unidades de carbono. Unidades de carbono que van a ser transferidas a otras moléculas. Entonces, el ácido fólico tetrahidrofolato lo que hace es suministrar unidades de carbono para que sean utilizadas en la ruta metabólica necesaria. Y entonces aquí vemos cómo se explica la metocobalamina en el paso de homocisteína a metionina. Cuando hay un problema acá porque no hay B12 y el folato no puede trabajar, se llama trampa de folato. ¿Ok? Clásica. Bien, entonces, ¿cómo es esa trampa de folato en detalle? Dijimos que de la dieta, el folato de la dieta se desconjugaba y se hacía la metilación, ¿verdad? Porque venía como ácido fólico libre sin grupo metilo. Aquí se le añade su grupo metilo en la posición 5 de la estructura de la vitamina y ella entra, ahora sí puede entrar a la célula. Si no tiene ese metil, no entra. Y se queda fuera y es trampa de folato. Entra a la célula. Cuando entra a la célula y está su compañera, esta vitamina B12 se convierte en metilcobalamina y la metilcobalamina le va a dar ese grupo metilo a la homocisteína para convertirla en metionina. Es que uno dice, bueno, ¿y por qué el folato no se lo da directo y se acabó el problema? No necesito B12. Bueno, así no es que trabaja la célula. La célula trabaja así. Entonces, el folato se lo da a la vitamina B12 y la vitamina B12 al aminoácido. ¿Ok? Entonces, tenemos homocisteína que pasa a metionina y puedo entonces ahora hacer toda esta síntesis de proteína. ¿Quién es el primer aminoácido que empieza la síntesis de proteína? La metionina. Entonces, fíjense lo crítico que es esto. Para que se asegure todo esto. Pero bien, en términos de las ananas megaloblásticas, seguimos, ¿verdad? Seguimos aquí. Y sí, ahora se recuperó el tetrahidrofolato que va a conseguir otra vez grupos metilos a través de la conversión de serina a lisina, ayudado por la vitamina B6. ¿Estamos bien? Y este grupo metilo, ¿qué diferencia a la base pirimidínica uracilo de la base pirimidínica timido? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sencillo, míralo aquí, un grupo metilo. Un grupo metilo. Cuando uracilo agarra ese grupo metilo, se convierte en timidina. Entonces se pone otro, pero ya salimos de carnaval, ya no. Entonces aquí, ¿ves? Como el uridilato monofosfato, deoxiuridilato monofosfato pasa a deoxitimidilato monofosfato. U con T. Y ahora sí puedo hacer síntesis de ADN porque ADN no reconoce U. Y cuando no hay esto, la maquinaria mete U en vez de T. Y entonces dice, no, ese ADN no sirve. Y trata, pero si no hay, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Okay? Bien, entonces aquí se limpia todo esto, perfecto. Si falla, es lo que llamamos trampa de folato. ¿Está claro? Clarísimo, como el agua. Ok. Y bueno, característicamente tenemos estos cuerpos de Howard Jones de este ADN que no se pudo sintetizar y se está fragmentando esa cromatina.
Aquí es el mismo cuento, en otra imagen, y bueno, aquí simplemente que les puse que todo este papel de ácido fólico sirve para formitar, como yo les dije, un transportador de unidades de carbono, que puede ser metilo, formil, y eso va a metilar ribonucleótidos, urilato, va al metabolismo de la estamina, en fin. Si no hay esto, hay lo que llamamos una reparación frustrada del ADN que conduce a que se fragmente esa cromatina y uno después la ve como cuerpos de Howard-Jones que van a echar broma. ¿Okay? Entonces, la cianocobalamina, estas son farmacológicas. La metilcobalamina que nos inyecta, perdón, adenosinimetil son las naturales. Las farmacológicas son hidroxicobalamina y cianocobalamina, las que nos inyectan. ¿Ok? Normalmente. Entonces, porque son estables desde el punto de vista farmacológico y no como la adenosil y la metilcobalamina. Pero estas son las formas naturales de la vitamina y la mayoría de la reserva es hepática, donde la adenosil se convierte en metilina. Según sea requerido, si va para síntesis de metionina, ¿verdad? Como vimos a adenosilmetionina, adenosylcobalamina para la síntesis de metionina, o ¿cómo se llama? O si no, para la recuperación de la síntesis del ADN y síntesis de urinilato, del paso de urinilato al urinilato. Bien, estas son distintas drogas que afectan a la síntesis de ADN o que afectan directamente al folato, interfieren con el folato. Y por eso se los puse aquí entre paréntesis para que tengan una idea de los distintos puntos en donde estas drogas están afectando la vía de síntesis del ADN. No se las tiene que estudiar hasta el año que viene. Ok, y aquí una para resaltar el hecho de las macrocitosis que no son megaloblásticas. Esas que no son megaloblásticas, que son macrocitosis, pueden estar asociadas al alcoholismo, a enfermedad hepática, a hemólisis o una anemia poshemorrágica, al hipotiroidismo, no se conoce mucho la causa, a anemia plástica o que sea producto de artefactos, como en la enfermedad de anticuerpos fríos o una hiperglicemia severa. También puede dar macrocitosis, que no tiene nada que ver con la síntesis de ADN. Entonces, en resumen, ¿ves? En resumen, tenemos, este es un resumen ya desde el principio, que los hemangioblastos pasan a diferenciarse o ¿cómo se llama? Compromiso hematopoyético o compromiso endotelico. Que estas células son capaces de autorrenovarse asegurando el pool de células madre. Que la diferenciación mantiene entonces la producción diaria. Si esto no se diferencia, no vamos a tener entonces todas nuestras líneas adecuadas. Y que las alteraciones pueden ubicarse a nivel de la célula madre, a nivel de la síntesis del ADN o a nivel de la síntesis de la proteína, de otras proteínas de membrana o se descansa del mortal. Las causas pueden ser genéticas o adquiridas. Y, por ejemplo, el mecanismo inmune en la aplasia de célula madre es apoptosis y en sangre periférica veo
que es normocítica y normocrónica. En la síntesis de ADN, el mecanismo es que falla justamente la síntesis de ADN del precursor eritroide, como vimos, y hay una asincronía en la maduración núcleo-citosol. En este caso, el núcleo no madura, el citoplasma sí madura y la anemia macrocítica normocrónica. Porque la síntesis de hemoglobina tiene, mientras haya hierro, puede ser que haya otras cosas. Aquí la estamos viendo del higuito, aislado, sabiendo del problema específico. ¿Okay? Si el problema, y esto es para introducirlos y no agotar. ¿Okay? Entonces, si el problema ya no es en el ADN, pude constituir uracilo alquimilato y hay la replicación del ADN, sino que el problema es en el citoplasma. Entonces, ¿por qué va a haber problema en el citoplasma? Tengo que ver cómo es la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Primero que todo, que ya los eritroblastos tienen que hemoglobinizarse. O sea, no van a esperar hasta el último capítulo para empezar a sintetizar hemoglobina. Ya en la parte de blastos tienen que empezar la síntesis de hemoglobina. Entonces ahí tengo una condición. Entonces eso me lleva a una maduración citoplasmática alterada si no se logra hemoglobinizar. Y esa falta de hemoglobinización pudiera tener que ver con la parte prostética de la proteína, que se llama grupo prostético. Bioquímica. El grupo prostético es el grupo amproteico, el que no tiene proteína. ¿Verdad? Y el M es proteína. No es una proteína, ¿verdad? Entonces es un anillo pirrónico, aquí lo tienen, que permite entonces la incorporación del hierro. Y esa es la parte del grupo prostético de la hemoglobina. Ok, entonces puede haber un problema aquí. ¿Por qué va a haber un problema aquí? Bueno, porque el carrito, como le digo yo, de protoporfirina no se sintetiza, falla la síntesis de protoporfirina, porque el hierro que tiene que estar aquí no entra, se queda por fuera, o nunca llegó porque se lo secuestraron en otro lado. Entonces todo eso me va a afectar la síntesis de el grupo y el grupo prostético. Fíjense que para iniciar esta síntesis requiero de glicina y de succinil-CoA. Y recuerden la síntesis que depende de vitamina B12 para succinil-CoA. Ok, entonces todo se me va encajando. Bien, entonces estos son los precursores, se van a terminar de constituir en este anillito que se lo llamamos M o protoporfirina 9. Cuando se le mete el hierro, se llama M. Mientras no se le meta el hierro, se llama protoporfirina 9. Okay, entonces, esto puede fallar porque falla, no hay hierro, porque resulta que hay una ferropenia, o porque el hierro está presente, pero no está secuestrado en otros compartimientos, que no es el eritroblasto. Entonces, eso puede pasar, o puede pasar que la síntesis de las globinas esté afectada. Entonces, la síntesis, ¿por qué va a estar afectada la síntesis de la globina? Bueno, porque puede haber un defecto, una mutación que afecte la estructura. Es decir, en vez de estar así, está así. Entonces, cuando está así, ya no tiene la misma función. ¿Verdad? A veces hay varias. Dentro de ellas, drepanocitosis.
se afecta la estructura. Pero aquí también puede afectarse la cantidad. Entonces hay una mutación que no es que está afectando la estructura, sino cuánto se produce de esa proteína. Y eso le llamamos talasemias. ¿Okay? Entonces aquí tenemos déficit en la síntesis de globina o defectos estructurales, que son críticos para que esta hemoglobina tenga problemas y por lo tanto la maduración citoplasmática sea inadecuada. ¿Ya llegaron? Sí, ya. Ok, bueno, entonces esta es la introducción para las alteraciones en la maduración citoplasmática. Bien, nos vemos el lunes.